Vamos a continuar con otro tema. Vamos a cambiar un poco de escenario, como ya vimos en el pasaje. Vamos a considerar en esta segunda hora la vida del hombre inválido del estanque de Bethesda en Juan 5. No conocemos el nombre de este individuo, Dios no nos lo registra en su palabra, pero sí nos registró el evento y el día más importante de su vida. Hay muchos que podemos aprender de él. Así que los invito a poner mucha atención. Vamos a hacer el segundo esfuerzo, porque vamos a pedir al Señor que haga las aplicaciones a nuestra vida. Vamos a hablar nuevamente para nosotros. Padre, estamos aquí reunidos nuevamente. Te damos gracias porque tenemos sol, la temperatura sube un poco. Señor, te pedimos que nos des tu ayuda para concentrarnos, Padre, para gloriarnos nuevamente en tu evangelio. Señor, sabemos que hay almas necesitadas aquí sin Cristo. Te rogamos que haya salvación entre nosotros el día de hoy. Te rogamos, Señor, que aquellos que conocemos podamos nuevamente reconocernos, identificarnos como el inválido de Bethesda, gloriarnos nuevamente que nos has salvado, que nos has traído a Cristo. Y por aquellos, Señor, que estén aquí tal vez escuchando el Evangelio por primera vez, o tal vez aquellos que te han dicho que no muchas veces. Te pedimos, Señor, que en tu soberanía los doblegues, que los traigas al fin de sí mismos, que encuentren vida en abundancia en Cristo. Te lo rogamos en su nombre. Amén. Según registros arqueológicos, el estanque de Bethesda era algo muy pequeño. Curiosamente no había visto el local, pero más o menos del tamaño de esa alberca, unos 17 metros de largo y unos 4 metros de ancho. No era mucha agua, pensamos en el estanque y pensamos, no, un lago, no, o algo así. No, era algo muy pequeño, ni siquiera estamos hablando de una alberca semiolímpica. Una alberca semiolímpica será, no sé, unas 4 veces eso, yo creo, al menos. No era más que un pequeño estanque. También sabemos que el estanque estaba al lado del mercado de ovejas. Estaba en una especie de rendimiento o valle. Así que la única manera de acceso al estanque era por vía de escaleras. Había que bajar escaleras. Si lo buscan después en Google, ahorita no, hermanos, ya nos pidieron que desactiváramos los celulares y todo. Si lo buscan después van a poder ver ahí diferentes imágenes que les ayudan a visualizar cómo era el lugar. Y en este relato vamos a ver una gran ilustración de la salvación. La sanación de este hombre y las circunstancias en las que encontró a Cristo son una gran ilustración del Evangelio. Si tú no eres salvo, o si no sabes si eres salvo, deberías poner toda tu atención en lo que vamos a hacer hoy. Y si gracias a Dios ya lo eres, hay mucho de qué gloriarte aquí nuevamente. Muchos motivos para refrescar tu alma una vez más en la realidad de tu salvación. Así que vamos de vuelta a nuestro texto y lo vamos a ir analizando poco a poco. Leemos en los versículos 1 al 2. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Bethesda. La versión King James en inglés traduce el versículo un poco diferente. Dice: hay en Jerusalén, junto al mercado de ovejas, un estanque. Ahora, hermanos, yo siempre había pensado en este pasaje, en este relato, y me había imaginado el estanque de Bethesda como un lugar hermoso, un oasis, palmeras, casi de playa, ¿no? Recuerdo las ilustraciones que usaban en la escuela dominical, traían unas cartulinas con impresiones de algún artista, ¿no? De lo que debió ser el lugar.
y parecía un lugar fabuloso, ¿no? Mostraban un lugar muy hermoso, pero la realidad era otra. La realidad fue otra. La Escritura indica que el estanque era un lugar para cuidar ganado, un lugar para cuidar ovejas en específico. Ahí las llevaban para beber, para hidratarse, pero no solo eso. Todo indica que también las vendían y las mataban en ese lugar. Es decir, el estanque tenía a un lado un rastro, una carnicería. Ahora, con solo decirles la palabra rastro, imagino que les llegan a la mente las imágenes, pero sobre todo los olores, me imagino. Un rastro aún en nuestros días es un lugar muy desagradable. Incluso si fuera un lugar simplemente dedicado a resguardar y cuidar ganado, no son lugares agradables, hermanos. Pasas por la carretera, ¿no? Esos lugares donde sabes que aquí hay ganado, y por mucho que le pongas, subes las ventanas y no, ya vamos a pasar, suban las ventanas, ¿no? Y pónganle recipular al aire y todo en el coche, pues muchas veces se filtra el olor, es algo muy penetrante. No son lugares agradables. El primer problema es ese, el olor es desagradable e inescapable. No hay forma de taparlo, no hay forma de escapar de él. Y no quiero causarles náuseas, pero para muchos de nosotros el olor de un rastro es algo incómodo, es algo difícil de manejar. La única manera de escapar de él, pues es irte a otro lado. Claro que todos se acostumbran y que no tiene de otra, los que recogen basura, andan ahí en los camiones, etc. Pero lo que quiero que empecemos a ver es que en este lugar no había ningún oasis, El estanque de Betés estaba muy lejos de eso. Versículo 2, había ahí 5 pórticos, 5 marquesinas. Un pórtico es como un techito, algo que da sombra. Y en ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía en ciertos tiempos al estanque y agitaba el agua, y el primero que entraba después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Ahora, evidentemente los milagros en este lugar eran reales. Ocurrían milagros reales en estos lugares, en este lugar, perdón. ¿Por qué más se quedarían estas personas necesitadas en un lugar tan desagradable? ¿Por qué estar ahí? ¿Por qué más había personas dispuestas a pasar años en un lugar así? El único motivo sería la esperanza de llegar a ser sano algún día. El lugar no tenía ningún atractivo, apestaba por los animales y por el mercado, apestaba también por la multitud de personas enfermas que estaban ahí. Personas que no podían ni pasar al baño a hacer sus necesidades. El lugar olía a orina, heces, enfermedad, muerte, pero era el lugar donde en ocasiones, de vez en cuando, había sanidad de parte del Señor, sanidad milagrosa. Esta es la situación, este fue el lugar en el que Cristo encontró al hombre inválido. Así que aquí llegamos a la primera lección en la vida de este hombre. Así como Dios encontró a este hombre, así encuentra a todos a quienes salva. En medio de las peores circunstancias espirituales, a veces también en las peores circunstancias terrenales. Dios no encuentra personas que se consideran grandes seres humanos. Dios no encuentra personas ejemplares, no encuentra grandes intelectuales que ven más que los demás. No encuentra grandes religiosos, no encuentra hacedores de buenas obras, no encuentra personas especiales. Encuentra personas cuyas vidas están en ruinas, como la de este hombre. Personas necesitadas. Así nos encontró a ti y a mí, creyente. Así te encuentra hoy si no estás en Cristo. Tú eres como este hombre. Esto es lo que Cristo ve en ti. Una persona inválida, rodeada de suciedad, viviendo en suciedad, la suciedad del pecado. Y vean lo que Cristo le pregunta, vean qué le pregunta y qué le responde. El hombre inválido, versículo 6. Cuando Jesús lo vio tendido y supo que ya había pasado tanto tiempo así,
Le preguntó, ¿quieres ser sano? Amigo, ¿no quieres ser sano? Y tal vez pensemos, ¿qué tipo de pregunta es esa, no? Es obvio. Claro que quería sanidad desesperadamente. Llevaba 38 años ahí buscando eso, deseando eso cada día. Yo creo que nos falta la imaginación para ponernos en los zapatos de alguien ahí 38 años. Imaginen el sufrimiento, la desesperación. Este hombre veía su necesidad, veía su impotencia. Aún no sabía que Cristo tenía el poder de sanarlo, pero sabía que necesitaba un milagro. La tragedia es que hay millones de personas en este mundo que espiritualmente están igual, pero no lo ven. No ven su necesidad. Yo estoy seguro que hay personas aquí mismo que son como este hombre y no ven su necesidad. No se identifican con él. Su estado, el estado de estas personas es el que describe Isaías. Se alimentan de ceniza todos los días, andan tratando de llenarse de las vanidades del mundo, de saciar sus almas. Se alimentan de ceniza, su corazón engañado los desvía, de tal forma que no pueden librar su alma ni decir, ¿acaso no es una mentira lo que tengo en mi mano derecha? Estas personas están aferradas con su mano derecha, con todas sus fuerzas a las vanidades y las promesas de este mundo, y no pueden ni voltear a evaluar y decir, no es una mentira lo que me estoy aferrando. Cristo le preguntó al hombre inválido, ¿no quieres ser sano? Vean su respuesta. En pocas palabras le dijo al Señor, el hombre inválido le dijo, sí quiero, pero no puedo. Sí quiero ser sano, pero no puedo. El hombre no estaba engañado, veía su necesidad, pero también veía su impotencia. Leemos en 7, respondió, Señor, no tengo a nadie. No tengo a nadie que me ayude cuando el agua se agita. En lo que me muevo otros decían antes que yo. ¿Cuántas veces intentó este hombre llegar por sus propias fuerzas? ¿Cuántas veces buscó su salvación y su sanidad por su propio esfuerzo? Pero no lo logró. Era imposible. Veía que las aguas se movían, ahí iba arrastrándose desesperadamente, solo para ver que otro pasaba antes que él y gritaba de júbilo, recibía el milagro, disfrutaba lo que él anhelaba. ¿Qué esperanza podía tener este hombre de que eso cambiara en el día que lo visitó Cristo? Con mucha verdad. Si hay algunos, tal vez algunos que se han congregado aquí por años, han pedido a veces y creen que ya no hay esperanza, que Cristo no les escuchará. Están como este hombre sin mucha esperanza, después de 38 años. Este hombre estaba ahí porque no tenía de otra. No porque confiaba en sí mismo, no porque pensaba, no, es que la próxima sí lo voy a lograr. No tenía de otra. Él no confiaba en sí mismo, en sus capacidades, pero así hay algunos aquí el día de hoy, aún aferrados a sus propias fuerzas, aún aferrados a sus propios méritos. Seguramente algunos que están pensando, yo no soy como ese hombre. Mi vida no está en ruinas. Yo no me identifico con el hombre inválido de Juan 5. Ese no soy yo. No es por eso que aún estás sin Cristo. No es por eso que sigues perdido en delitos y pecados. Porque crees que tú no eres un mendigo espiritual. Porque crees que las circunstancias de este hombre no son una ilustración de tu realidad espiritual. Las únicas personas que encuentran a Cristo son las que llegan al fin de sí mismos. Cuando preparé este mensaje, escuché el testimonio de una persona que creció rodeada de los más grandes privilegios espirituales.
testimonio del mío, verdaderamente hablando. Esta persona creció rodeada de los más grandes privilegios espirituales y de todos modos se fue al mundo a vivir como hijo pródigo. Su papá era un pastor, pero él vivió por años perdido. En fiestas, en alcohol, persiguiendo la feria de vanidades, hasta que un día en una fiesta, alcoholizado, se cayó en la tina de un baño y se quedó ahí inconsciente hasta el día siguiente. Y al día siguiente, cuando despertó, por fin vio su pobreza espiritual. Por fin Dios le abrió los ojos. Y lo único que pudo hacer fue clamar ahí mismo: Dios, sálvame. Lo mismo ocurrió conmigo un día hace años. Finalmente llegó al fin de sí mismo esta persona. Finalmente se vio como el hombre inválido espiritual que era. Y Dios lo salvó ese día. El joven al poco tiempo entró al ministerio. Así llega la salvación. Cuando ves que tu vida y tu alma están en ruinas. Cuando realmente clamas: Dios, sálvame o perezco. Cuando realmente es tu única opción. Es por eso que el Sermón del Monte empieza con: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que ven su necesidad y su impotencia, los que se identifican espiritualmente con este hombre inválido, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda lección que encontramos en la vida del hombre es que la salvación es individual. La salvación no es colectiva. Solo porque vienes a una iglesia verdadera, solo porque asistes a un lugar donde se predica la verdad, eso no significa que eres salvo. No porque tus papás o tu pareja hayan creído, has creído tú. La mayoría de nosotros tiene años escuchando la palabra, años escuchando el verdadero evangelio. Eso no significa que hemos creído. Vean, el hombre que Cristo sanó no era el único inválido del estanque de Bethesda. Según nuestro pasaje en los pórticos, decía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Había muchas personas necesitadas en ese lugar, pero Cristo solo sanó a uno. Dejó a los demás ahí, en su miseria. Así que no te engañes. Muchos piensan que las iglesias verdaderas están llenas de personas todas salvas. No es así. La salvación es individual. Tú tienes que conocer a Cristo de manera individual. El Señor no salvó a nadie más ese día. Solo salvó al hombre inválido. ¿Ha pasado esto contigo? ¿Has tenido un encuentro personal, individual con Cristo? ¿Ha venido Cristo a salvarte a ti en medio de tu miseria espiritual? Si no, ¿qué estás esperando para buscarle? Para rogarle, para arrojarle a sus pies. Lo primero que tienes que reconocer es que necesitas misericordia. Necesitas gracia y favor de Dios que tú no mereces. Eres un inválido espiritual. El diablo está siempre tratando de venderte que tú no eres un inválido. Tú puedes decidir el momento de tu conversión. Puedes buscar a Cristo después cuando sea más conveniente. Pero somos inválidos espirituales sin poder ni recursos para salvarnos. Igual que este hombre que no tenía forma de llegar al estanque. El hombre inválido no estaba en ese estanque pensando: yo puedo sanarme, yo decido cuándo voy a ser salvo. Y así hay muchos pensando con la salvación, con el evangelio: yo decido cuando me convenga. Eso no estaba pensando el hombre inválido. Sabía por experiencia que esa no era la realidad. Reconocía su necesidad, su invalidez. Nadie es salvo pensando: yo me voy a salvar o yo voy a decidir, sino rogando: Dios, sálvame.
La tercera lección en la vida del hombre inválido es que Dios nunca falla en salvar a quienes ha escogido. Su llamamiento es eficaz. Si tienes dudas acerca de tu salvación, la pregunta nunca es: ¿Dios podrá salvarme a mí? ¿Será posible que Dios me salve? La única pregunta real es si te ha salvado. No si se puede, sino si lo ha hecho. Muchas personas luchan con eso, con esta pregunta. El diablo les sugiere esa pregunta incluso. ¿Dios podrá salvarme a mí? Después de tanto pecado, tantos años, tanta rebelión, mi vida está en ruinas, como la de este hombre. ¿Podrá salvarme a mí? ¿Qué respuesta encontramos en nuestro pasaje? Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida, no mañana, no, enseguida, el hombre fue sanado. Enseguida tomó su cama y anduvo. Cuando Dios llama a alguien a salvación, Él mismo, su Espíritu, le da la capacidad de responder en fe. Y eso es gracia. Salvación por gracia significa que Dios te da la capacidad que tú no tienes de venir a Cristo y entregarte a Él. Es que yo no puedo, hermano. Por eso necesitas a Dios. Por eso necesitas Cristo. Por eso necesitas gracia. Este hombre inválido tenía 38 años ahí. 38 años, su esperanza ya era casi nula. Pero Dios se glorifica no solo en que salva, y no solo en que salva por gracia, sino en que salva a los menos indicados. Muchas veces salva a quienes nos parece imposible que sean salvos. Por eso la salvación no se trata de que decidas por Cristo, se trata de que Dios te muestre tu necesidad, te humille hasta el polvo y te dé la capacidad de acudir a Cristo. Lo vemos en la vida de Pablo, llamado Saulo de Tarso, antes de su conversión. El más grande perseguidor de los creyentes, aquel a quien entregaron los ropajes ensangrentados del mártir, Esteban. Yo les pregunto, ¿Saulo decidió por Cristo? Dijo: yo creo que hoy sí quiero ser salvo. Levantó la mano, hizo una oración, se decidió por Cristo. Saulo odiaba a Cristo. Saulo odiaba a los seguidores de Cristo. Dios tuvo que derribarlo y quebrantarlo. Dios tuvo que someterlo y llevarlo al fin de sí mismo. Conocen el pasaje. Iba camino a Damasco, le rodeó una luz, cayó en tierra y oyó la voz: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, la pregunta no es si Dios puede salvarte, es: ¿Dios te ha salvado? Hermano, ¿cómo puedo saber si ha pasado eso? Toda conversión es transformadora. Hay un pasar de muerte a vida. ¿Cómo lo vemos en la vida del hombre inválido? Vemos una transformación. Lo vemos en Saulo. Dios te ha transformado a ti. Pasamos a la cuarta lección. Asegúrate siempre de acudir al lugar donde se predica salvación. Congrégate donde Dios de tiempo en tiempo visita con salvación a los que son espiritualmente inválidos. Congrégate en la iglesia y bajo el ministerio que sea fiel a la palabra de Dios. Ese lugar no va a ser el más grande, no tendrá los programas más atractivos para tus hijos, no tendrá las alabanzas más modernas, no será donde las predicaciones son pura diversión y chistes. No será la iglesia más popular, la más de moda, será donde se predique fielmente la palabra de Dios. Ahí es donde Dios salva. Ahí es donde tú debes de colocarte. Muchas personas piensan: yo no quiero ir a esa iglesia. Escuchan un mensaje como este: no, yo quiero ir a escuchar algo así. No quiero pasar tiempo en esa iglesia con esa gente. Está llena de personas pecadoras, con defectos. Una vez me acuerdo que
iglesia. Pues en Google puedes pasar a dejar tu reseña. Y pasó una persona y dijo algunas cosas positivas y varias otras cosas negativas, quejándose. Es que las personas en esta iglesia. Y bueno, a mí me toca administrar eso y le contesté, sí, aquí habemos muchas personas necesitadas. Sí, aquí habemos muchas personas pecadoras. Aquí habemos muchas personas que no hemos llegado a ser super santos. Ya saben, el hermano Tomás dice que no hay super santos. Aquí habemos puros inválidos. Aquí nos congregamos puros inválidos espirituales. Las personas dicen, yo no quiero ir ahí. Está lleno de estas personas pecadoras con defectos, llenas de inválidos espirituales. Yo no quiero estar ahí, yo no quiero interactuar, yo no quiero compartir nada con ellos. Además, los servicios son largos, todo se enfoca siempre en el ministerio de la palabra, siempre en la predicación de la palabra. No hay diversión, no hay entretenimiento, nada de películas, nada de modernidad. ¿Qué podemos responder a eso? ¿Dónde encontramos al hombre inválido? ¿En una playa? ¿Lleno de shows? ¿Espectáculos? No, estaba en el estanque de Lisa. Estaba al lado del mercado de ovejas que apestaba, donde las destazaban los carniceros. No había inspectores de salubridad, no había estándares de higiene. Y además ahí estaba la multitud de inválidos, los indeseables, los cojos, los paralíticos, acostados entre sus propios desechos. ¿Por qué está ahí? Porque era el único lugar que ofrecía una esperanza de sanidad. Entonces asegúrate de acudir siempre donde se predica la palabra de Dios. Si tú estás escuchando este mensaje y Dios está imprimiendo sobre tu corazón, sobre tu conciencia, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre, esa mujer inválida. No dejes de venir, no dejes de buscar, no dejes de llamar, no dejes de clamar hasta que halles a Cristo. Colócate siempre donde aprenderás el Evangelio, donde se te predicará la palabra, donde se te compartirá acerca de la persona y la obra de Cristo. Muchos escogen su iglesia porque es donde están más cómodos, no porque de tiempo en tiempo Dios visita con salvación a los espiritualmente inválidos que se congregan ahí. Había estanques más atractivos, lugares más hermosos, pero el estanque de Betesda era donde Dios se manifestaba, donde visitaba a su ángel. Y por lo tanto ahí encontramos a los verdaderamente necesitados, a la multitud de los inválidos. La quinta lección en la vida de este hombre es que la salvación no es religión, no es religiosidad. Leemos en el versículo 6 de nuestro texto la pregunta de Cristo: ¿quieres ser sano? El original de la palabra que traducen aquí sano es la palabra ikis, que también se puede traducir entero, completo. La traducción literal sería: ¿deseas tú entero ser? Por supuesto que sí. Su respuesta. Por eso estaba ahí el hombre esperanzado en que de alguna manera lograría ser el primero en entrar al agua cuando se muriera. Este hombre estaba buscando solo sentirse sano. Religiosidad. Quería solo sentirse sano. Quería solo parecer sano. No quería caminar. Deseaba entero ser. La palabra salvación en griego es la palabra sotería. Su origen es médico. Significa ser librado de un estado de enfermedad. Es pasar de un estado de enfermedad a un estado de salud. Entonces la palabra misma que usa Cristo es incompatible con una salvación que solo implique parecer, que solo implique ser religioso. La pregunta es: ¿Dios te ha llevado de un estado de enfermedad espiritual a un estado de salud, completez, enterez espiritual en Cristo? Ser religioso, religiosidad, sentirte cristiano, eso no es salud espiritual.
Salvación no es pensar, no quiero ir al infierno, así que, pues por si las dudas, me voy a convertir ahí en un religioso para que por lo menos le pueda decir a Dios, mira, me uní a una religión. Salvación es ser llevado a un estado de salud espiritual y completez espiritual. El hombre inválido inmediatamente se levantó, tomó su cama, comenzó a caminar. Esa es una ilustración, un retrato de lo que es la salvación. Pasar de un estado espiritual de enfermedad e invalidez a un estado de salud espiritual. Esa es la ordenanza y el símbolo que vamos a celebrar, que van a celebrar los hermanos de Querétaro aquí el día de hoy. Muerte a mi viejo yo, a mi carne, a mi pecado, resurrección, a nueva vida en Cristo. No es solo parecer. Me parezco, me bauticé, me parezco a un cristiano. ¿Eso de qué sirve, hermanos? Solo trae mayor condenación. Nuestra sexta lección en la vida de este hombre es que Dios salva cuando llegas al fin de ti mismo, cuando llegas al fin de toda esperanza en otras alternativas. Leemos cuando Jesús lo vio tendido y supo que había pasado tanto tiempo así, le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Para qué le hace esta pregunta? Su estado era obvio, ¿no? Conocía su estado, sabía su historia, veía su corazón. Imagínense la reacción y las emociones del hombre ante la pregunta. ¿No es obvio que quiero ser sano? Llevo aquí 38 años, más de la mitad de mi vida, día tras día, tras día, tras día, esperando que por algún milagro llegue a ser sano. ¿Acaso te estás burlando de mí? Tal vez pensó eso el hombre en un inicio. Dios salva cuando llegamos al fin de nosotros mismos. Nos salva en medio de desesperación, en medio de impotencia. Dios salva a pecadores inválidos. No salva a quienes pueden solos. Yo puedo solo. Dios no salva a esas personas que están pensando eso. No salva a quienes confían en sí mismos. Salva a pecadores. Dios no tiene que quebrantar y mostrarnos nuestra invalidez para que nos entreguemos a Cristo. Hace lo que tenga que hacer para salvarnos. Usa toda tu vida para conducirte a Él y salva en medio de gran convicción de pecado. ¿Qué es la salvación? ¿De qué somos salvos? Del pecado. Tenemos que rogar y clamar porque nos libre de nuestro pecado, porque nos perdone por todo lo que hemos hecho, la culpa que estamos cargando, nuestra condenación justa. La mayoría de los creyentes llegaron a ser salvos después de temporadas de profunda depresión, después de numerosos intentos errados de hacer las paces con Dios o de callar nuestras conciencias por nuestras propias fuerzas, intentos como el hombre inválido por entrar al estanque. Muchos se consideran creyentes y no lo son. Están aún bajo el poder del pecado, aún inválidos espirituales. Pero se convencen de que son salvos porque esto, porque aquello. Tienen sus argumentos. Argumentan con sus conciencias, se convencen. No, yo sí soy creyente. No, yo sí soy salvo porque yo asisto. Porque el pastor me llamó hermano. Porque los hermanos me llaman hermano. Porque de repente leo la Biblia. Y así. Porque oro, porque asisto, soy religioso, porque parezco. La realidad de sus vidas es que siguen esclavizados al pecado y eso no es salvación. Cuando Dios nos salva de nosotros mismos, nos libra de la esclavitud al pecado y nos salva de una vez por todas. No nos salva a medias. El inválido no le restauró una pierna y le dejó la otra pierna mal. O estás en Cristo o no lo estás. O Dios te ha sanado o sigue siendo un inválido. La séptima lección, falta poco, el último esfuerzo. La séptima lección en la vida de este hombre es que la salvación llega muchas veces de forma inesperada cuando al parecer ya no hay esperanza. Cristo le dijo, amigo, ¿deseas tú entero ser?
Responde: Señor, no tengo a nadie que me ayude. No tengo a nadie. No tengo ningún recurso, ya no tengo esperanza. Se pudo haber enojado: ¿por qué crees que estoy aquí? Mi vida es horrible. Dependo de otros hasta para cambiarme. Me ensucio con mis propios desechos. No puedo hacer nada más que estar aquí. Dependo de otros. No me preguntes eso, por supuesto que quiero ser sano. Esa pudo haber sido su reacción. Toda mi vida está envuelta en eso. No tenía idea con quién estaba hablando. Después le preguntan: no sé quién es. No tenía de quién estaba enfrente de él. Su salvación le vino de manera inesperada. Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y anda. La palabra de Dios le vino con poder y de inmediato. Se levantó, tomó su cama y caminó. Y por eso estamos aquí. Por eso predicamos esto. Porque según Romanos 1, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Lo que vemos aquí en la vida del hombre inválido es salvación. Puede llegar en un momento inesperado, cuando menos pienses. Así fue la conversión del hermano Spurgeon. La mayoría de ustedes conocen la historia. Salió de su casa sin tener la más mínima idea que ese día iba a tener un encuentro con Cristo. Ese día sería su encuentro con el Salvador. Terminó en una iglesia a la que nunca pensó ir. Escuchó a un predicador al que nunca pensó escuchar. Ese predicador nunca pensó que predicaría. Y fue salvo por medio de un versículo que nunca pensó leer. Fue salvo por la palabra de Dios. Salió camino a su iglesia como cada domingo. Terminó en otra, a causa de la nieve. El pastor no llegó. Tuvo que predicar uno de los hermanos que estaba ahí. El hermano predicó Isaías 45, versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Y el testimonio de Spurgeon es que miré y viví. Esa es la sencillez del Evangelio. Ser salvo es mirar a Cristo y entregar tu vida a sus pies como un cheque en blanco. Mirar a Cristo y poner toda tu vida, toda tu confianza en Él, pase lo que pase, cueste lo que cueste. La salvación es del Señor, según Jonás. Solo Él te puede capacitar para entregarte a Él y vivir. Jonás 2:9. La octava lección en la vida del hombre inválido es que la verdadera conversión siempre es transformadora. Jesús le dijo, versículo 8: levántate, toma tu cama y anda. Y enseguida el hombre fue sanado, tomó su cama y anduvo. Y aquel día era sábado, el día del reposo. Entonces los judíos le decían: es el día del reposo, no te es lícito llevar tu cama. La verdadera conversión siempre es transformadora. Es más que una decisión religiosa, es más que religiosidad. Hay demasiadas personas engañadas con que la salvación sea religioso, es un estilo de vida. Seguramente algunos aquí el día de hoy. Salvación es conversión, no es un estilo de vida, es conversión. Es entregarte a Cristo. Es algo que transforma tu vida eternamente. No es meramente algo intelectual, algo emocional, algo momentáneo. No es sentir algo ese día. Es algo transformador. De inmediato se levantó. Llevaba 38 años sin caminar. Y así es la conversión de cada persona que es creyente el día de hoy. Llevamos no sé cuántos años muertos los que estamos aquí en Cristo. Este hombre, más de la mitad de su vida, pasó de ser un hombre impotente, inválido, a un hombre sano, entero, en un momento. Se levanta, toma su cama, empieza a caminar alejándose del estanque. Y vean cómo la verdadera conversión atrae persecución. Tiene un costo. Los líderes judíos lo ven y de inmediato: ¡ataque! ¿Qué haces cargando tu cama en el sábado? Contra la ley estás pecando. Y él contestó: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu cama y anda. Entonces, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de tu conversión? ¿Tu profesión de fe es verdadera o no es más que religiosidad?
Lo único que salió de tu conversión fue un estilo de vida religioso, parecer sano. Así se quedan muchos. Este hombre fue verdaderamente salvo, verdaderamente convertido. Creyó la palabra del Señor y obedeció. ¿En sus propias fuerzas? No. Capacitado por el Espíritu. Y esa es nuestra lección final. La conversión es el inicio de una nueva vida con Dios. Entonces le preguntaron: ¿quién te dijo toma tu cama y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién había sido, porque Jesús se había apartado, pues había mucha gente. Después Jesús le halló en el templo. Entonces este hombre fue convertido, dejó el estanque de Betesda. ¿Y a dónde fue? ¿A la fiesta? ¿A disfrutar? ¿A la playa? No, estuve en el estanque de Betesda 38 años, ahora voy a la playa. ¿A dónde fue? Al templo. Lo que se relata aquí no fue mera sanidad física. No, hermano, ese milagro pues fue pura sanidad física. ¿A dónde fue después de esto? Al templo. Su conversión fue espiritual, fue salvación, no fue solo sanación física. Al menos 38 años sin ir al templo, sin ir a la iglesia, al menos bajo su propio poder, ¿no? El texto nos dice tal cual: estuvo ahí 38 años, llevaba ahí 38 años. Cristo sana a este hombre físicamente y al mismo tiempo obra en su alma. Estos milagros en el Nuevo Testamento son ilustraciones de la salvación, son ilustraciones de la realidad espiritual. ¿Dónde era el único lugar al que podía ir? Lo único que podía hacer como resultado de esto: ir a alabar y agradecer a Dios. ¿Qué ha hecho tu cristianismo en ti? ¿Te ha traído a escuchar con diligencia, con atención la predicación de la palabra? ¿Te ha dado amor por los hermanos, por la palabra de Dios? ¿Has comenzado una vida nueva de comunión y compañerismo con tu Dios? Y es tan real esa comunión con Él como si Cristo estuviera parado al lado de ti, junto a ti. O todo esto es algo muy etéreo para ti. ¿Quién sabe qué está haciendo, hermano? No estás muy seguro de qué significa ni cómo se experimenta. La conversión del hombre inválido lo llevó a buscar la presencia de su Padre. Podemos imaginar que leyera o pensara las palabras de Isaías capítulo 38. Fueron muy similares al sentir de este hombre. Leemos en Isaías 38, 18. Y vamos a concluir, hermanos. El Seol no te agradecerá, ni la muerte te alabará. Tampoco los que descienden a la fosa esperan en tu fidelidad. El que vive es el que te agradece, como yo lo hago ahora. El Padre da a conocer a los hijos su fidelidad. Jehová ha prometido salvarme, por tanto tocaremos nuestras melodías en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Esta es la vida del creyente después de su conversión. Esta es su reacción. Este ha sido un mensaje sencillo, un mensaje básico. Hemos visto una ilustración sencilla, un paralelo sencillo, pero completamente verdadero. Hoy has escuchado suficiente evangelio para salvar al mundo. No podrás excusarte ante tu Creador. Has escuchado suficiente evangelio para salvar a quien sea. Cristo le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te ocurra algo peor. Este versículo no se refiere a que el hombre había llegado a la invalidez como un resultado de algún pecado. La palabra no sostiene esa conclusión. Hay muchos pasajes que desmienten eso directamente. No lo vamos a ver. También es claro que era imposible que este hombre viviera en perfección. Cristo le estaba diciendo: no vayas a volver a pecar nunca, porque se pierde la salvación. No estaba diciendo eso. Ningún creyente alcanza la perfección en esta vida. Por lo tanto, la única conclusión que nos queda es que Cristo le estaba hablando acerca de su profesión de fe. ¿Estás en Cristo? ¿Dices ser mi discípulo? ¿Eres mi seguidor? No regreses a tu vida vieja. No regreses a tu vida de incredulidad y rebeldía.
Continúa en fe. Continúa en fe, sígueme. Es el mandamiento que más de una vez escuchamos de Cristo después de salvar a alguien. Ve y no peques más. Sígueme. Ve y vive una vida digna del llamamiento. Lo que resta hoy es que hay de ti. Puedes tomar tu lugar, en tu corazón puedes verdaderamente tomar tu lugar al lado del hombre inválido de Bethesda como un inválido espiritual. Identificarte plenamente con él. Decirle a Dios, soy el último, el más inválido, el más pecador, el más necesitado. ¿Clamarás al Señor con el hombre inválido? Señor, no tengo a nadie. No tengo quien me salve. Si no me salvas tú, no tengo quien me salve. Sálvame, obedezco. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mira a Cristo y vive. Descansa en Él. No dejes de buscarlo hasta que tu vida sea transformada por Él. Cree, cree y vive. Padre, acudimos a ti, el único que tiene palabras de vida, el único que rescata inválidos como este. Damos tantas gracias por aquellos a quienes ya han rescatado, a quienes nos has traído al fin de nosotros mismos. Te damos tantas gracias, Padre, por aquellos que el día de hoy quieren declarar testimonio de haber sido sanados, de haber vuelto a la vida en Cristo. Te rogamos, Padre, por cualquiera que esté aquí el día de hoy, resistiendo, diciendo que no, yo no soy ese hombre inválido, yo no soy esa mujer inválida. Derrumba su resistencia, Padre. Fuérzalos